Curiosidades sobre Egipto. Egipto, una tierra de misterio y maravillas, ha fascinado a la humanidad durante milenios. Desde las colosales pirámides hasta los templos sagrados, y desde los misteriosos faraones hasta el río Nilo. Egipto es un país lleno de historias y curiosidades que despiertan la imaginación. En este texto exploraremos varios aspectos sorprendentes y fascinantes de esta antigua civilización. Shoah, Simiar Egipto, orígenes y antigüedad. Egipto es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 5.000 años. Se cree que la civilización egipcia comenzó alrededor del año 300 a.C., con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el faraón Menes. Antes de esta unificación, Egipto estaba dividido en pequeños reinos independientes que finalmente se unieron bajo un solo gobernante, iniciando la primera dinastía. La historia de Egipto se divide en varios periodos importantes. El Imperio Antiguo, conocido por las grandes pirámides. El Imperio Medio, una era de prosperidad y estabilidad. Y el Imperio Nuevo, que vio la expansión territorial y el florecimiento cultural. Cada uno de estos periodos dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Los faraones eran considerados dioses en la tierra y gobernaron Egipto durante más de 3.000 años. Algunos de los faraones más famosos incluyen a Tutankamón, Ramsés II y Cleopatra de Sizte. Cada faraón tenía su propio cartucho, un símbolo que representaba su nombre real. Los faraones eran responsables de mantener la armonía y el orden en el país, conocido como Maat, y eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más reconocidos debido a su largo reinado y a sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido el templo de Abu Simbel. Cleopatra Cépeo, la última faraona de Egipto, es famosa por su inteligencia y sus alianzas con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio. El antiguo Egipto y la conquista. El Imperio Antiguo, Medio y Nuevo representan diferentes eras de la historia egipcia. A lo largo de estos periodos, Egipto experimentó grandes cambios en su cultura, arquitectura y poder político. Eventualmente, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en 332 a.C., marcando el comienzo de la era ptolemaica, donde los descendientes de uno de los generales de Alejandro gobernaron Egipto como faraones griegos. Más tarde, Egipto se convirtió en parte del Imperio Romano después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium en el 30 a.C. Bajo el dominio romano, Egipto siguió siendo un importante centro de producción agrícola y cultural, aunque su influencia política disminuyó. Arquitectura monumental. Las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza son quizás el símbolo más reconocible de Egipto. Construidas durante la cuarta dinastía, alrededor del año 2980-2760 a.C. Estas pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. La Gran Pirámide de Keops es la más grande de las tres, y fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. La construcción de las pirámides es un misterio que ha fascinado a arqueólogos y científicos durante siglos. Se utilizaban grandes bloques de piedra caliza y granito, transportados desde canteras distantes, y se empleaba una gran cantidad de mano de obra para erigir estas monumentales estructuras. Las pirámides no solo eran tumbas, sino también símbolos del poder y la divinidad del faraón. El Gran Esfinge. La Gran Esfinge de Giza es una estatua monumental con cuerpo de león y cabeza humana, que se cree representa al faraón Kefren. La Esfinge es una de las estatuas más antiguas y más grandes del mundo, tallada directamente de la piedra caliza de la meseta de Giza. Con una longitud de 73 metros y una altura de 20 metros, la Esfinge es un enigma en sí misma, con numerosas teorías sobre su construcción y propósito. Algunos estudiosos creen que la Esfinge actuaba como un guardián simbólico del complejo funerario de Giza. Sin embargo, muchos aspectos de su origen y su simbolismo siguen siendo objeto de debate. La Esfinge ha sufrido daños a lo largo de los siglos, debido a la erosión y el vandalismo, pero sigue siendo un icono de la cultura egipcia. Templos y monumentos. Egipto está salpicado de templos y monumentos impresionantes, como el templo de Karnak, el templo de Luxor y el templo de Abu Simbel.
Estos templos no solo eran lugares de adoración, sino también centros administrativos y económicos. El templo de Karnak, dedicado al dios Amón, es uno de los complejos religiosos más grandes del mundo y fue construido y ampliado por numerosos faraones a lo largo de 1000 años. El templo de Luxor, situado a orillas del Nilo, es conocido por su gran avenida de esfinges y sus imponentes pilonos. El templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II, es famoso por sus 4 colosales estatuas del faraón que guardan la entrada. Este templo fue reubicado en la década de 1960 para evitar que quedara sumergido tras la construcción de la presa de Asuán. La escritura y la literatura egipcia, jeroglíficos. Los jeroglíficos eran el sistema de escritura utilizado por los antiguos egipcios. Esta escritura pictórica fue descifrada en el siglo XIX gracias a la piedra de Rosetta, que contenía el mismo texto en jeroglíficos demótico y griego antiguo. Los jeroglíficos se utilizaban principalmente en monumentos y textos sagrados, y se componían de más de 700 símbolos. Los escribas, que eran responsables de la escritura y la documentación, ocupaban una posición privilegiada en la sociedad egipcia. Se necesitaban años de entrenamiento para dominar los jeroglíficos, y los escribas jugaban un papel crucial en la administración del Estado y en la preservación de la cultura. El libro de los muertos. El libro de los muertos es una colección de textos funerarios que contenían conjuros y fórmulas mágicas destinadas a ayudar al difunto en su viaje al más allá. Estas obras eran colocadas en las tumbas para guiar a los muertos a través del Duat, el inframundo egipcio. Los textos del libro de los muertos eran personalizados para cada individuo y podían incluir ilustraciones detalladas de las pruebas y obstáculos que encontrarían en el más allá. Uno de los conjuros más famosos es el pesaje del corazón, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto podía entrar al paraíso. De lo contrario, su alma sería devorada por Amit, una deidad con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas traseras de hipopótamo. Religión y mitología. Dioses y diosas. La religión egipcia era politeísta, con un panteón de dioses y diosas que incluía a Ra, el dios del sol; Osiris, el dios de la vida después de la muerte; Isis, la diosa de la maternidad y la magia; y Horus, el dios del cielo. Cada dios tenía su propio dominio y era venerado en templos dedicados a ellos en todo el país. Ra, el dios del sol, era considerado el creador del mundo y viajaba a través del cielo en su barca solar. Osiris, el dios de la resurrección, gobernaba el inframundo y era el juez de los muertos. Isis, esposa de Osiris y madre de Horus, era adorada por su poder mágico y su papel como protectora de los faraones. Horus, hijo de Isis y Osiris, era representado como un halcón y simbolizaba el poder real. Ritos funerarios. Los egipcios creían en una vida después de la muerte y practicaban complejos ritos funerarios para asegurar que los difuntos llegaran al más allá. La momificación era una parte esencial de estos ritos, preservando el cuerpo para la vida eterna. El proceso de momificación podía durar hasta 70 días. E involucraba la extracción de los órganos internos, que se colocaban en vasos canopos, y la desecación del cuerpo con natrón. El entierro también incluía la colocación de objetos personales, amuletos y textos sagrados en la tumba, para proteger y asistir al difunto en su viaje. Las tumbas eran decoradas con escenas de la vida cotidiana y de la vida después de la muerte, reflejando las creencias y esperanzas del difunto para su existencia eterna. El río Nilo y su importancia. La fuente de la vida. El río Nilo era considerado la fuente de la vida en Egipto. Su ciclo de inundaciones anual fertilizaba las tierras agrícolas, permitiendo la producción de alimentos en un entorno desértico. La inundación del Nilo era vista como un regalo de los dioses y era vital para la supervivencia del país. Las tierras inundadas se volvían extremadamente fértiles y los agricultores podían cultivar trigo, cebada y otros cultivos esenciales. El Nilo también proporcionaba agua potable y recursos naturales como el papiro, que se utilizaba para fabricar papel y otros productos. La relación de los egipcios con el Nilo era tan profunda que desarrollaron un complejo sistema de canales y diques para controlar las aguas y maximizar la eficiencia de la agricultura. Transporte y comercio.
El Nilo también era una importante vía de transporte y comercio. Barcos de carga y pasajeros navegaban por el río, conectando ciudades y facilitando el intercambio de bienes y culturas. Las embarcaciones de madera, impulsadas por remos y velas, eran utilizadas para transportar mercancías como cereales, piedras preciosas, oro y productos manufacturados. El comercio a lo largo del Nilo no solo beneficiaba la economía interna de Egipto, sino que también permitía el intercambio con otras culturas como los nubios, fenicios y griegos. Este comercio internacional ayudó a difundir influencias culturales y tecnológicas entre Egipto y otras civilizaciones. Logros científicos y tecnológicos. Medicina. Los egipcios desarrollaron avanzados conocimientos médicos. Utilizaban hierbas y minerales en sus tratamientos y realizaban cirugías rudimentarias. Los papiros médicos, como el papiro Ebers y el papiro Edwin Smith, son algunas de las primeras fuentes escritas sobre prácticas médicas. Estos documentos describen tratamientos para diversas enfermedades y lesiones, así como procedimientos quirúrgicos como la trepanación. Los médicos egipcios, conocidos como Sunu, eran expertos en diagnosticar y tratar enfermedades. Utilizaban una combinación de remedios naturales y técnicas mágicas, ya que creían que muchas enfermedades eran causadas por influencias sobrenaturales. La práctica de la medicina estaba estrechamente ligada a la religión, y los médicos a menudo actuaban como sacerdotes. 10 curiosidades sobre el antiguo Egipto. La piedra de Rosetta. La clave para descifrar los jeroglíficos. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799 por soldados de Napoleón en Egipto, fue crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta piedra tiene el mismo texto inscrito en 3 escrituras diferentes. Jeroglíficos demótico y griego antiguo. El lingüista francés Jean-François Champollion utilizó la piedra para descifrar los jeroglíficos en 1822, permitiendo así una comprensión más profunda de la civilización egipcia. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Contrario a la creencia popular, las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores remunerados. Estos trabajadores eran bien alimentados y tenían acceso a atención médica. Las tumbas encontradas cerca de las pirámides de Giza contienen restos de estos trabajadores, lo que indica que eran respetados y se les otorgaban entierros dignos. Las momias egipcias y sus secretos. La momificación era un proceso complejo que podía durar hasta 70 días. Los egipcios creían que preservar el cuerpo era esencial para la vida después de la muerte. Se extraían los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba el centro del ser y la inteligencia. Los órganos eran colocados en vasos canopos y el cuerpo era desecado con natrón antes de ser envuelto en lino. El misterio del faraón Akenatón. Akenatón, también conocido como el faraón hereje, intentó cambiar la religión egipcia establecida al adorar exclusivamente a Atón, el disco solar. Este cambio drástico hacia el monoteísmo no fue bien recibido, y tras su muerte se restauraron las prácticas religiosas tradicionales. Akenatón también es conocido por ser el padre de Tutankamón y por haber establecido una nueva capital en Amarna. El calendario egipcio. Los egipcios desarrollaron uno de los primeros calendarios solares conocidos, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días adicionales al final del año. Este calendario era fundamental para organizar actividades agrícolas y festividades religiosas, basándose en los ciclos de inundación del Nilo, que eran esenciales para la agricultura. La importancia del gato en la cultura egipcia. Los gatos eran venerados en el antiguo Egipto y se les consideraba protectores del hogar y símbolos de buena suerte. La diosa Bastet, representada como una mujer con cabeza de gato, era la deidad de la protección, la fertilidad y el hogar. Matar un gato, incluso accidentalmente, era un crimen grave que podía ser castigado con la muerte. El juego del Senet, el pasatiempo de los faraones. El Senet es uno de los juegos de mesa más antiguos conocidos y era muy popular entre los egipcios, incluidos los faraones. Se cree que tenía un significado espiritual, representando el viaje del alma al más allá. Tableros de Senet han sido encontrados en muchas tumbas, incluidos los ajuares funerarios de Tutankamón. Los colosos de Memnón y sus cantos. Los colosos de Memnón son 2 enormes estatuas de piedra del faraón Amenhotep III, situadas en la ribera occidental del Nilo.
Según la leyenda, una de las estatuas emitía un sonido al amanecer, similar a un canto o gemido, debido a la expansión y contracción de la piedra por la humedad y la temperatura. Los antiguos griegos atribuyeron este fenómeno al dios Memnón, saludando a su madre Eos, la diosa del amanecer. Los misteriosos textos de las pirámides. Los textos de las pirámides son los textos religiosos más antiguos conocidos del antiguo Egipto, inscritos en las paredes de las pirámides de los faraones de la dinastía 5 y 6 en Saqqara. Estos textos contienen conjuros y fórmulas mágicas para proteger al faraón en su viaje al más allá y asegurar su resurrección. Son una fuente invaluable de información sobre las creencias y rituales funerarios egipcios. La batalla de Kadesh, el primer tratado de paz. La batalla de Kadesh, librada entre los egipcios liderados por Ramsés II y los hititas bajo el mando de Muwatalid II, es una de las batallas mejor documentadas del Antiguo Mundo. Ocurrió alrededor de 1274 a.C. y aunque ambos bandos reclamaron la victoria, finalmente condujo al primer tratado de paz conocido en la historia. Un acuerdo que estableció una frontera entre ambos imperios y promovió la coexistencia pacífica. Matemáticas y astronomía. La precisión de la construcción de las pirámides y templos refleja un profundo conocimiento de matemáticas y astronomía. Los egipcios utilizaron un sistema de numeración basado en jeroglíficos y desarrollaron un calendario solar de 365 días. Este calendario, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días adicionales al final del año, era utilizado para regular actividades agrícolas y ceremoniales. En astronomía, los egipcios estudiaban las estrellas y los movimientos planetarios para crear calendarios y guiar la navegación. Las constelaciones y los ciclos solares y lunares eran esenciales para su comprensión del tiempo y las estaciones. La orientación de los templos y pirámides a menudo estaba alineada con eventos astronómicos importantes, como el solsticio de verano. Cultura y sociedad. Vida cotidiana. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba centrada en la agricultura. La mayoría de la población era campesina y el trabajo en el campo era esencial para la supervivencia de la comunidad. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, frutas y vegetales, y también criaban ganado. La economía agrícola era complementada por la pesca y la caza. Las viviendas de los egipcios comunes eran sencillas, hechas de adobe y con pocos muebles. La vida familiar era importante y la religión jugaba un papel central en la vida diaria. Los festivales religiosos y las ceremonias eran comunes, y los templos eran el centro de la vida comunitaria. Arte y música. El arte egipcio es conocido por su simbolismo y estilo distintivo. Pinturas, esculturas y joyería eran altamente valoradas. Las obras de arte a menudo representaban escenas religiosas, de la vida cotidiana y eventos históricos. La paleta de colores era limitada pero vibrante, utilizando principalmente rojo, azul, verde, negro y blanco. La música también jugaba un papel importante en la vida religiosa y festiva, utilizando instrumentos como el arpa, el laúd y el tambor. Los músicos y bailarines eran parte integral de las ceremonias religiosas y los festivales, y la música era utilizada para honrar a los dioses y celebrar eventos importantes. Misterios y descubrimientos modernos. Tumba de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. La tumba contenía un tesoro de artefactos que proporcionaron una visión sin precedentes de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. El sarcófago de oro macizo, la máscara funeraria y numerosos objetos personales revelaron la opulencia y el ritualismo de la realeza egipcia. El descubrimiento también atrajo atención mundial y revivió el interés por la egiptología. La maldición de Tutankamón, una leyenda que surgió tras la muerte de varios miembros del equipo de excavación, añadió un aire de misterio y fascinación al hallazgo. El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es un sitio arqueológico en la ribera occidental del Nilo, donde se encuentran las tumbas de muchos faraones del Imperio Nuevo. La tumba de Ramsés II y otras numerosas tumbas reales han sido objeto de exploración y estudio. El valle contiene 63 tumbas y cámaras, que varían en tamaño y complejidad. Las tumbas estaban llenas de tesoros, artefactos y jeroglíficos que proporcionan información sobre la historia, la religión y la vida cotidiana del antiguo Egipto. El trabajo de los arqueólogos en el Valle de los Reyes ha sido crucial para nuestra comprensión de la civilización egipcia y sus prácticas funerarias.
Conclusión. Egipto es un país de enigmas y maravillas, cuya rica historia y cultura continúan fascinando al mundo moderno. Desde sus monumentos colosales hasta sus avanzados conocimientos en medicina y astronomía, la civilización egipcia dejó un legado duradero que sigue inspirando asombro y admiración. Gracias por escucharme.